Yo nací en Cuba. Mis primeros recuerdos no son consignas, son olores, música y estantes que de niño parecían infinitos. Luego aprendí una palabra que te encoge el futuro: no hay. Y otra que te entrena a callar: cuidado. Este video es mi vida resumida en una pregunta. ¿Cómo se aguanta tanto sin volverse piedra? Te lo digo claro. El embargo existe. Y también existe un sistema que decide por ti. Y cuando ambos pesan, lo que se aplasta no es un discurso, es la gente. No vengo a vender propaganda. Vengo a hablar de personas. De mi abuela, guardando azúcar como si guardara paz. De vecinos que se fueron sin despedirse, por miedo a llorar. Y de otros que se quedaron, porque amar un lugar también puede ser una condena. Quédate, al final entenderás por qué algunos aún creen y por qué otros ya no pueden más. De niño, yo veía La Habana como un escenario vivo. Luces, radios, risas en los portales. No era perfecta, pero la vida tenía movimiento. Y después, poco a poco, el movimiento se volvió fila. Fila para el pan, fila para el pollo, fila para una pastilla. La fila no solo te roba horas, te roba carácter. Porque te enseña a aceptar migajas con la cabeza baja y te pone a competir con tu vecino por sobrevivir. Ahí nace una crueldad silenciosa. La necesidad te vuelve desconfiado y la desconfianza te vuelve solo. A los adultos les oía repetir, resistir. Yo no entendía. Después supe que era una orden disfrazada de orgullo y que resistir sin salida también cansa. La libreta de abastecimiento llegó como rutina nacional. Tu comida convertida en papel y sellos. En mi casa, el menú no lo decidía el hambre, lo decidía la cuota. Lo más triste es cuando el niño deja de pedir. Porque un niño que ya no pide, ya aprendió el límite. Se hablaba del bloqueo como causa de todo. Y sí, sanciones, bancos, pagos, compras, todo se complica. Pero en la cocina de mi madre había otra verdad. La mala decisión también pesa. Planes que cambian, precios que no alcanzan y la vida hecha trámite. Cuando el Estado controla todo, el error se vuelve país. Y cuando se equivoca, nadie rinde cuentas. Entonces, nace la fe obligatoria, creer o callar. En la escuela aprendí una lección doble: leer y repetir. Y mi padre me enseñó otra: no digas eso afuera. Crecí con 2 idiomas, el público y el verdadero. Y vivir con 2 idiomas te parte por dentro. El período especial fue el nombre elegante para una caída libre. Sin apoyo soviético, la isla se quedó sin combustible y el país se apagó en serio. Recuerdo velas, recuerdo sudor, recuerdo noches largas como si el reloj se hubiera rendido. Los mayores adelgazaron primero, los niños después. El hambre no siempre se ve como película, a veces es mareo, silencio y un carácter que se rompe. La gente inventaba bicicletas, trueques, resolver. Resolver era sobrevivir sin decir «me estoy hundiendo». Y aún así había dignidad. Vecinos compartiendo lo poco. Eso también hay que decirlo. El pueblo se sostuvo entre sí, pero el precio fue alto. Se fue la alegría espontánea. Se instaló una tristeza práctica, la de planear cada día como guerra. Ahí entendí algo. Un país puede seguir vivo, y aún así estar perdiéndose. Y cuando te acostumbras a perder, te roban hasta la esperanza. En 2021 explotó un grito que llevaba años tragándose. 11 de julio, 11J. No fue un capricho. Fue hambre, apagones y cansancio con nombre propio. Yo vi videos y sentí el mismo temblor que se siente antes de una tormenta. Gente diciendo libertad y tenemos hambre. Y luego, el otro lado del guión. Detenciones, juicios, miedo multiplicado. Lo más cruel de la represión no es solo el golpe, es el mensaje. Mira lo que te pasa por hablar. Cuando castigas la voz, empujas a la gente a una sola salida, irse. Y Cuba se empezó a ir, por pedazos, como pared húmeda. Se fueron médicos, se fueron maestros, se fueron hijos. Cada despedida parecía temporal, hasta que se volvió permanente. Y el que se queda aprende a vivir con un hueco en la mesa. Porque el exilio no es un vuelo, es una amputación lenta. Aún así,
Hay quienes siguen creyendo, no siempre por maldad. A veces creer es la única forma de no derrumbarse. En 2024 y 2025, la oscuridad volvió a ser noticia. Apagones masivos, red eléctrica colapsando. La noche sin luz no es romántica. Es comida que se pudre y agua que no sube. Es insulina en riesgo. Es bebés sudando. Es ancianos esperando el ventilador que no llega. Y mientras tanto, precios suben y el salario se vuelve chiste triste. Te adaptas hasta que te preguntas, ¿por qué tengo que adaptarme a esto? En esa pregunta empieza la libertad, aunque sea bajito. También se habla de bloqueo en la ONU cada año. El mundo vota y condena el embargo. Y sí, el embargo golpea, sobre todo en finanzas y comercio. Pero también hay autorizaciones humanitarias, licencias, exportaciones permitidas. Y aún así, la escasez sigue. Entonces, la pregunta cambia. ¿Qué se hizo con el poder total? Porque cuando mandas en todo, también respondes por todo. En mi familia ya nadie discute ideología. Discute medicinas. Discute si alcanza para comer. Discute si el niño se queda o se va. Ese es el resumen más humano. Cuba se volvió una decisión dolorosa. Y llegamos a enero de 2026. Lo de Venezuela sacudió el tablero regional. Trump dijo que Maduro fue capturado y que el dinero y petróleo de Venezuela ya no irán a Cuba. Desde La Habana, Díaz-Canel respondió que no hay conversaciones reales con salvo temas técnicos de migración. Eso no significa libertad mañana. Significa presión, incertidumbre y una ventana que puede abrirse o cerrarse. Yo no pido venganza, pido futuro. Que el cambio no sea sangre, que sea derechos, elecciones reales y fin del miedo. Que el que cree distinto no sea enemigo, sea ciudadano. Que Cuba vuelva a pertenecerle a su gente, no a una consigna. Si 2026 trae algo, ojalá sea esto. El permiso de hablar sin pagar con la vida. Y si tú estás viendo esto desde la isla, no estás solo. Tu cansancio también es un testimonio.